Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y hace tan solo unos minutos Aníbal Torres encabezaba una conferencia de prensa donde hablaba de una situación, una serie de hechos, ¿no? Básicamente otorgándole toda la responsabilidad al Congreso de la República de esta inestabilidad política. Pero más temprano también Perú 21 estaba informando sobre la baja desaprobación que ha obtenido el presidente Pedro Castillo en lo que ya lleva de su gestión. Y estamos para esto conectados vía telefónica con Andrés Calderón, quien es analista político. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Mayra, buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes. ¿Cómo ves tú esta encuesta de Ipsos que ha dado básicamente Cuarto Poder, que revela el 69% de peruanos desaprueba la gestión del presidente de la República? Creo que revela un poco el agotamiento ciudadano a la actitud del presidente de la República, de, por un lado, ineficiencia en la gestión y por el otro lado, la escasez de excusas valederas para la labor tan cuestionada que está realizando, ¿no? Esta idea del presidente que recién está aprendiendo o que es distinto a los otros actores de la política y que está siempre con el pueblo, eran finalmente discursos sin contenido que hoy en día ya se refleja a nivel representativo en encuestas que realmente no tiene acogida con la ciudadanía, ¿no? Claro, este es uno de los niveles más bajos porque no se ha visto este nivel de desaprobación, digamos, por ejemplo, con Pedro Pablo Kuczynski, que al menos él, vemos la crisis también por la que pasó, pero sin embargo la de Pedro Castillo es el nivel más bajo que ha tenido los últimos gobiernos. Y también en el mismo sondeo se habla que el 56% de los peruanos cree que el presidente debería renunciar. Sí, efectivamente los niveles de desaprobación a los que ha llegado Pedro Castillo son inéditos para la historia republicana reciente. Ningún otro presidente se había desprestigiado tanto. Ni siquiera a ese nivel había llegado efectivamente Pedro Pablo Kuczynski en medio de la crisis política que lo enfrentó con el Congreso de mayoría fujimorista. Creo que también es resaltante, además, que los niveles de desaprobación han crecido en importante dimensión en todos los ámbitos, no solamente en Lima, donde ya era mayoritariamente marcada la desaprobación, sino en distintas regiones del país, a través de todos los niveles socioeconómicos, ha crecido. Y también efectivamente ya se empieza a manifestar una posición mayoritaria a favor del término del mandato de Pedro Castillo, lo que finalmente nos muestra este hartazgo de la inacción y la incapacidad de solucionar los principales problemas del gobierno y de los que también es protagonista Pedro Castillo. O sea, creo que esto refleja que en un semestre ya la mayoría de los peruanos le perdió no solamente la fe, sino la identificación de alguna especie de capacidad de enmienda. Cree que el gobierno no va a cambiar el rumbo en lo que le resta, que es la mayor parte del periodo. Claro, lo que también se ve es que hay una falta de autocrítica también de parte del mismo presidente Pedro Castillo y del gabinete. Hoy, por ejemplo, Andrés, el premier Aníbal Torres ha encabezado una conferencia de prensa donde básicamente ha deslindado toda la responsabilidad al Congreso de la República de esta inestabilidad política en la que estamos viviendo todos los peruanos. ¿Tú crees que esto es así? Ha dicho que hay un grupo de vacadores del Congreso de la República que están buscando este golpe de Estado y que el Ejecutivo se está manteniendo vigilante. Sin embargo, ha exhortado incluso con este argumento a la comunidad internacional para que esté atento de lo que sucede. ¿Cómo lo ves tú? Creo que la designación de Aníbal Torres es una clara muestra del tanto el sentimiento que impera en el gobierno como de los limitados que son los recursos que ellos tienen para poder, digamos, cambiar el rumbo de este barco que hace agua, ¿no? Por un lado, pone a una persona ya con bastante tono beligerante prácticamente desde el inicio del gobierno, como es el caso de Aníbal Torres, y además es una persona
cuyo principal propósito en las últimas semanas o meses ha sido simplemente evitar que las investigaciones toquen al presidente de la República, ¿no? Despedir al procurador que había denunciado, cesar a la jefa de la INPE que simplemente no hacía lo que se le antojaba al ministro de Justicia, y ahora con esta última conferencia de prensa demuestra que en realidad están jugando todas sus piezas a una posición, que es la de, si es que hay un cuestionamiento del presidente de la República, si es que hay críticas al presidente de la República, hay una intención de hacer un golpe de Estado, ¿no? A pesar de que la vacancia es una figura que está en la Constitución y que se podría utilizar, y a pesar de que la renuncia también es una forma de terminar el mandato presidencial, si es que eso finalmente fuera el camino a optar, ¿no? Entonces, parece ser que Aníbal Torres quiere jugar esa carta, ¿no? La de cualquier cuestionamiento de la presidencia tiene un ánimo golpista, y tratar de victimizarse en esa posición, ¿no? Y quizás apostando porque el desprestigio del Congreso termine jugando a favor del Ejecutivo. Exacto. Y en este tenor, ¿qué crees que nos espera? Porque vemos al Premier con una actitud, como bien lo has dicho, beligerante, y luego dice, me voy a reunir con María del Carmen Alba para ver la fecha y hora en que se va a hacer este voto a la investidura. Creo que la opción de la confrontación abierta podría ser que agudice más las contradicciones, llevarnos a que agudice más las contradicciones a Aníbal Torres y eventualmente busque que le nieguen la confianza, ¿no? Para mejorar la posición del Ejecutivo de cara a una eventual disolución parlamentaria, ¿no? Si es que se produjera una segunda denegatoria de confianza o una censura al gabinete ministerial. Ese es un camino que no habría que descartar porque ya sabemos, por varias crónicas periodísticas, que el Ejecutivo de Pedro Castillo tenía eso en mente, tuvo eso en mente con Guido Bellido y lo ha vuelto a tener en mente con el caso de Héctor Valer. No sería tan sorpresivo que esté buscando lo mismo con Aníbal Torres. La otra opción es que eventualmente las bancadas presionen, logren aglutinar de alguna manera su poder para poder buscar cambios en el gabinete y que esto genere algún tipo de subsistencia pacífica del Ejecutivo y en su relación con el Legislativo. Creo que allí se enfrenta el Legislativo a dos problemas. Uno es que ya se ha instaurado esta narrativa de golpismo vacador, ¿no? que incluso los puede limitar a ellos en su ánimo de buscar algún tipo de alianza de oposición contra el Ejecutivo. Y por otro lado, hay que decirlo, también las propias torpezas del Legislativo al no centrarse en los temas más importantes de agenda y al no mostrarse resueltos para tomar decisiones importantes, como hubiera sido el caso de prosperar algunas censuras ministeriales que, digamos, que ya se caían de maduras, como el caso de Juan Silva en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, podemos pensar que Aníbal Torres está buscando que le nieguen la confianza, es decir, hacer lo que hacía Valer, ¿no? Soy una bala de plata que el presidente puede utilizarme cuando quiera. Una cosa así. Claramente Torres no es un premier conciliador, negociador, ¿no? Es un premier de choque. Y entonces, dentro de estas estrategias de subsistencia, una de ellas podría ser forzar la denegatoria de confianza. Muy bien, pero ahí el Congreso tiene que ser mucho más inteligente, ¿no? Y empezar a ver también por la gobernabilidad del país, porque en esos momentos continúa la crisis y la gente no sabe en qué va a terminar toda esta historia. Muchos dicen, la única salida es que la ciudadanía salga a las calles a protestar. Lamentablemente es que si el Congreso, que debería representar el sentir de la mayoría de los peruanos, no toma decisiones inteligentes, ¿no? Sea porque están cuidando su propio puesto y no quieren exponerse a una eventual, por ejemplo, adelanto de elecciones, ¿no? Si fuera el caso de que hubiera renuncia de Castillo, renuncia de Boluarte, o si fuera el caso que lograran algunas componendas o alianzas de intercambio de favores políticos, ¿no? No censuro a tal ministro porque me va a ayudar con algún tipo de trato favorable. Eso podría generar una mayor indignación ciudadana.
la indignación ciudadana ya se está manifestando de alguna manera con la baja aprobación que tiene también el Congreso y con el hartazgo que ya muestra hacia la presidencia de Pedro Castillo. Acá estamos, parece ser, ante un juego de quién es más impopular, y si es que ambos llegan a un nivel de impopularidad tan elevado, finalmente la solución podría venir justamente de un clamor popular desbordado que los lleve a ellos a tomar decisiones de desprendimiento y de resetear todo, ¿no? De volver a las urnas para como mecanismo de salida de la crisis. Que no sé si realmente va a ser una salida de la crisis, pero digamos la indignación ciudadana puede llevar a algún tipo de salida acelerada. Bien, entonces ya con eso que nos dices, con lo que estamos analizando, esperemos que el papel del Congreso tome la mejor decisión en frente al gabinete de Aníbal Torres. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Vamos a ver si este encuentro entre Torres y también María del Carmen Alba se da. Muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros en Perú 21 TV. Gracias, Mayra. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, entonces era el analista político Andrés Calderón que estaba con nosotros analizando dos temas básicamente. La desaprobación del presidente Pedro Castillo y también lo que acaba de suceder con esta conferencia de prensa de Aníbal Torres. Esta es la información, nosotros vamos a regresar más adelante.